no puedo terminar sin antes decirle cómo vamos a gustar la palabra de Dios en las comunidades eclesiales de base. En tu comunidad, en tu hogar, en tu familia, ¿cómo hacerlo? Cada quien tiene su manera de matar los piojos. Yo le voy a decir una manera, no es la única. Puede ser que le guste otra manera. Lo puede hacer como le venga en gana, pero lo primero que tiene que saber es que no puede faltar la oración y la palabra de Dios. Usted lo arregla como quiera. ¿Cómo haríamos nosotros para gustar la palabra de Dios en las comunidades? Hay algunos pasos. Se lo voy a decir primero en teoría y después lo ponemos en práctica, antes de comenzar la misa. Teoría. Bueno, si es en la comunidad, es en la familia, usted va a saber dónde va a trabajar. No necesita que sea cura ni sea monja. Usted lo puede hacer si usted es una persona orante y una persona que medita la palabra de Dios. Puede ser cualquier líder dentro de la iglesia, puede llevar una coordinación, una comunidad de base, con el apoyo del sacerdote, sí. Puede ayudar en comunidad. No esperar que lo haga todo el sacerdote. ¿Qué se hace? Primero se programa dónde voy a trabajar. Voy a trabajar en una comunidad, voy a trabajar en mi comunidad, voy a trabajar con mi familia. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, ubico un lugar. Invito a la gente. ¿Qué voy a hacer en allí? Primero, un ambiente. Llegar a donde está, ambientar. Y ese ambientar no es solamente externo. El ambientar es algo interno. Llevar a la gente al ambiente. ¿A qué vinimos? ¿Qué queremos? Un recogimiento. Apaguemos el celular. Bueno, de hecho vamos a hacerlo ahorita. Los que tienen el celular prendido, ahorita apaguémoslo. Porque ya vamos a entrar en práctica y en teoría y en práctica. Apaguemos el celular, hacemos un ambiente de recogimiento, nadie esté hablando, nadie esté distraído. Hemos venido a compartir la palabra de Dios, le he dado cita para que una de esas citas usted le puede motivar a la gente para gustar la palabra de Dios. Vamos a llenarnos de Dios a través de su palabra y a través de la oración. Después de que esté el ambiente creado, se hace una oración. Ya hicimos una oración al comienzo, ¿se acuerdan? Una oración, y al terminar la oración se hace la invocación al Espíritu Santo. Se hace la invocación al Espíritu Santo. Porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y si el Señor no construye la ciudad, en vano se trasnochan los centinelas. ¿Listo? Luego, después de ahí, que se haga la oración, usted ya debe tener un texto escogido. Ya debe tener un texto. La iglesia recomienda que sea el Evangelio del día o la primera lectura del día o la del domingo. La del domingo. Usted, por ejemplo, se reúne en la comunidad el lunes o el martes o el miércoles, el día que sea. Usted escoge la lectura del domingo que viene. Sea del Evangelio, sea la primera lectura, sea la segunda lectura, la que a usted le guste. La escoge y de ahí vamos a gustar y a saborear. O si no, escoge un texto que a usted le guste, un texto que usted quiera compartir con la comunidad, pero escoge el texto. Lo trae ya listo para comenzar. Cuando ya hizo la oración, le dice a los hermanos, el texto que vamos a utilizar es tal. Da el nombre del libro, da el capítulo y da los versículos para que la gente lo busque. La gente debe llevar Biblia. Si hay poquita Biblia, agrupa a la gente ante una Biblia tantos, ante otra Biblia tantos, de modo que la gente vaya leyendo en la palabra de Dios.
Es necesario que la gente lea la palabra de Dios, busque el texto. La gente se ubica en el texto, agarra el texto, hace una oración antes de leerla, que se dice, la de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así sencillita, pero que se haga de corazón. Y se hace dos lecturas del mismo texto. Dos lecturas. La primera lectura se hace respondiendo a una pregunta. La pregunta es: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el chisme? ¿De qué se trata? Nunca se lee la palabra de Dios corriendo. Nunca. Que lea una persona que sepa leer. No me pongan a leer gente que no sepa leer, porque entonces no vamos a hacer nada. Gente que sepa leer. La persona que mejor sepa leer, la lee. O una persona que sepa leer bien, lee el texto. Despacio. Al terminar la lectura, el que está coordinando dice: ahora vamos a ver qué dice. Vamos a analizar el texto. ¿Qué dice el texto? Vamos a guardar silencio y cada quien va mirando qué dice el texto. Se guarda un rato de silencio. En ese rato de silencio, las personas pueden ir releyendo el texto. Y al releer el texto, van mirando qué dice. Es decir, ¿dónde estaban? ¿Qué personas estaban? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Analiza el texto. Lo va analizando. ¿Quiénes estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué dijeron? Comenzar a ubicar lo que hay en el texto. A enterarse de qué hay en el texto, quiénes están en el texto. Van analizando qué verbo utiliza la palabra allí, qué palabras hay ahí. Va observando así, sin afán, sin hacerse, ¿cómo que se llama eso? Sin hacerse sacrificio, pero no me acuerdo cómo que se llama la palabra. Sin hacerse esfuerzo, sin hacerse violencia, sin afán, relax. En ese silencio, sin presión, cuando ya usted ha mirado, el que está organizando, el que está dirigiendo, que hay un silencio, que la persona ya volvió a releer el texto en silencio, le deja un poquito más y luego vuelve a leer el texto y le dice: vamos a leer por segunda vez el texto, y esta segunda vez la vamos a hacer haciéndonos una pregunta, el mismo texto. La pregunta cambia, ya no es ¿qué dice el texto? Ahora es ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué me dice a mí? Me voy a encontrar con la palabra de Dios, me voy a encontrar con Cristo. ¿Qué me dice a mí? Entonces voy a leer por segunda vez. Otra persona lo lee para que le dé chance a otro que sepa leer, que lo lea. ¿Qué me dice? Todos van a estar pendientes. ¿Qué me dice a mí el texto? Entonces, por ejemplo, estoy leyendo el texto donde dice Jesús: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando yo leo ese pedacito, de una vez digo: Jesús me está diciendo a mí que si yo estoy limpio de corazón, seré dichoso. Entonces la agarro para mí, no se la agarro para el vecino, para mi esposo, para mí, no, para mí. Dejo que la palabra de Dios me impacte así, de frente, diferente, sin sacarle el cuerpo, así de frente. Me expongo a la palabra de Dios. A ver, aquí estoy. ¿Qué me dice a mí, Señor? Y si usted llega y encuentra el texto que Jesús le dice a los fariseos: fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, por fuera muy limpio, pero por dentro es podrido, no le saque el cuerpo. Quédese ahí y dígale: uy, Señor, ese soy yo.
A ver, ¿dónde estoy podrido? Ay, sí, tengo tanto tiempo sin confesarme. Ay, tengo un pecado que nunca he confesado. Señor, perdóname. Y comienzo a dejar que el texto me golpee. No le saco el cuerpo. Que me golpee no importa. Si me desmayo, que me levanten de ahí. Pero me voy a dejar golpear por la palabra de Dios. Serán dichosos al escucharla. Porque el que escucha la palabra de Dios como oyente olvidadizo, se parece al que se mira en el espejo. La felicidad se encuentra al practicarla. Debo dejar que la palabra de Dios me choque. Igualmente, cuando ya leí el texto, hago silencio. Y todos en silencio. Dejo un chance que las personas vuelvan a leer todo el texto. En silencio. Dejo un espacio. ¿Por qué en silencio? Porque Dios habla en el silencio. ¿Por qué en silencio? Porque la palabra de Dios hay que leerla y hay que dejar que repose aquí y aquí, que se asiente. En silencio. Hacemos en silencio. Si hay alguna persona que está hablando, usted le dice, ay, mire, por favor, discúlpeme. De buena manera, discúlpeme, pero venimos a escuchar la palabra de Dios, usted puede ir a hablar afuera. Pero buscamos el silencio. Y cada quien se deja golpear. Después de que ya se ha leído la palabra de Dios, se ha hecho el silencio, entonces el coordinador no habla él. Pone a la gente a hablar. El que quiera hablar, ¿qué le dijo Dios a usted? Aquí está el trabajo del coordinador. ¿Qué le dijo Dios a usted? A usted. No a los demás, a usted. Y que el que va a compartir agarre una frase de la Biblia. Bueno, mire, a mí me impactó donde dice Jesús, dichosos los limpios de corazón, y que lo lea. Capítulo 5, versículo 7, por decir algo, de Mateo. Entonces ahí dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que lo lea. Y dice, ajá, ¿y qué le dice el texto a usted? Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener un corazón limpio. No, ¿qué le dice a usted? No, que nos dice, no, nos dice no. Coordinador, tiene que quitar la palabra nos dice. Porque cuando la persona dice, nos dice, está haciendo como el torero. ¡Ole! Que la palabra de Dios pase por el lado, pero que no le golpee. ¡Ole! Los toreros que se vayan para la plaza. Pero aquí, en la lección divina, no queremos toreros. Usted verá que a pesar, todos los días tienen que repetírselo a la gente. Y a pesar de que usted se lo diga a la gente todos los días, usted va a ver que se para una señora o un señor y dice, la palabra de Dios nos dice, frénele, de una vez frénele, con respeto y con amor, pero frénele. Y hágale ver que está toreando. Y dígale, deja que la palabra de Dios te impacte, no le saque el cuerpo. La palabra de Dios me dice que yo tengo un corazón sucio y que tengo que limpiarlo. Y que al limpiarlo quedaré, ¿cómo es? Seré dichoso y veré a Dios. Ah, ahí sí me dejé golpear. La palabra de Dios me dice que yo soy un fariseo hipócrita, raza de víbora, porque a mí, yo delante de la gente aparento una cosa y a escondidas hago otra. Ahí sí me dejé golpear. Ahí es donde la palabra de Dios agarra vida. Ahí es donde la palabra de Dios se hace carne. Ahí es donde agarra resultado. Ahí es donde limpia. Ahí es donde purifica. Ahí es donde transforma. Ahí es donde hace nueva todas las cosas. En eso consiste el trabajo del coordinador. Y si el coordinador no pone hincapié en esto, se le vuelve una sopa. Y no sirve para nada esa comunidad de base. Porque no se dejó golpear de la palabra de Dios. Tiene que dejarse golpear. Después, el otro
¿Qué le digo a la palabra de Dios? La palabra de Dios me dice a mí que tal. Ajá, pero léame el texto que le llamó. Atención. Ah, no, es que no. Léame el texto, por favor. Y no es que me vuelva a leer toda la Biblia, sino el pedacito que le llamó la atención. Puede ser que sea una persona, no, pero que yo no sé leer ni escribir. Ajá, entonces, ¿qué fue lo que le llamó la atención? Bueno, donde decía tal cosa, bueno, al menos que lo repita. La frase, ¿y qué me dice a mí? Ojo, ahí pues debe evitarse, porque hay personas que les gusta encadenarse. Y entonces comienzan a echar chistes y a comentar historias, y que no, entonces se vuelve. No. ¿Qué dice la palabra? Al grano, que es el que nace. Ahí está el secreto. Recordarle a la gente, escúchenme, coordinadores, ustedes van a ser coordinadores. Recordarle a la gente que al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Que al que pone a trabajar el talento se le da el doble. En castellano, ¿qué significa? Que a la persona que comienza a compartir, Dios le va dando más y más y más. Y va abriendo los graneros. Si hay que tumbar este, lo tumba y habrá uno más grande. Pero la persona que no comparte porque me da miedo, no puedo hablar, aún lo que tiene, se le quitará. Tiene que recordarle a la gente que aquí es un acto de fe. Vamos a compartir y vamos a dejar que el Espíritu Santo tome nuestra vida. Que siento que me muero, pues me muero en las manos del Espíritu Santo, pero yo voy a hablar. Que la voz no me sale, no importa, hago señas. En castellano, ¿qué significa? Que tenemos que enseñarle a la gente en la comunidad de base a abandonarnos plenamente en las manos del Espíritu Santo. A dejar que sea el Espíritu Santo que hable por nosotros. Y cuando usted no puede hablar porque le da miedo o porque no le salen las palabras, es el momento especial donde el Espíritu Santo quiere hablar por usted porque usted no tiene palabras. Si usted lo deja, Él hablará por usted porque las palabras suyas no saldrán. Cuando usted hable, serán palabras del Espíritu Santo, porque las suyas no salen. Entonces es así como el cristiano se acostumbra a dejar que el Espíritu Santo le hable, que la acción del Espíritu Santo obre. Miedo nos da a todos, pero la confianza en el Espíritu de Dios es importante. Y para los que sienten ese miedo, lean Romanos capítulo 9, 8, Romanos 8 para que superen ese miedo. Dios le pague. Lean Romanos 8 para que superen ese miedo y abandonen en las manos del Espíritu Santo. Confiamos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nosotros. No tengamos miedo. Es que a mí me da miedo hablar, a mí también. Pero saqué la cuenta que les da miedo hablar a la profesora. ¿Y cómo no le da miedo dar clase? Que le da miedo hablar al abogado, al ingeniero, al doctor. ¿Y por qué no le da miedo decir groserías? Insultar al otro en el semáforo, insultar a su madre, o a su mujer, o a su marido, o a sus hijos, porque ahí sí le salen las palabras y con fuerza. Me explico de otra manera, no estamos acostumbrados a hacerlo, nos cuesta, pero hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que queremos en la comunidad de base? Ejercitarnos, comenzar a caminar. Recuerden, a caminar se aprende caminando, a nadar, nadando, y a creer, creyendo. Pues tengo que dar los primeros pasos. ¿Qué pasa cuando yo siento miedo? Es como el niño que está arriba en la mesa y la mamá, el papá está allá y le dice, tírese, me da miedo, tírese que yo lo agarro, me da miedo, que se tire. Confía en el papá. Cuando usted llega así, Dios le dice, lánzate, tírate, te quiero llevar en mis brazos. No, Señor, tírate, no seas tontico, yo te voy a llevar en los brazos, yo te voy a ayudar. Es la oportunidad más cercana que tiene a caminar en los brazos de Dios. No la pierdas, bobito, aprovéchenla. Se lo digo con experiencia. Yo creo que no hay en el mundo una persona más nerviosa que yo,
que lo traicionen los nervios más que yo. Yo soy, dijo uno por allá, campesino del campo, que por miedo no exponía en la escuela y en el liceo, 0-1 en las exposiciones, no exponía, me defendía en los exámenes, por miedo a hablar en público. Y me fui al seminario, y la primera vez que me tocó que hablar en público en el seminario, fue bárbaro. Y ese día sentía que me moría, me confesé porque sentía que me moría. Hice unos versos y quería decirlo en público, y no era capaz. Y yo dije, hoy me muero, y por eso me confesé. Pero hoy yo hablo en público, y me abandono en las manos del Señor. Y me fui. Escribí los versos en una carpeta, agarré la carpeta, y las manos me hacían así, y se me caía la carpeta. Volví a recoger la carpeta. No. Entonces el rector me mandó a uno que me tuviera la carpeta. Entonces el micrófono me hacía así. Y las piernas me hacían así. Me mandó a uno que me tuviera el micrófono. Y cuando comencé a hablar, no me salían las palabras. No me salían. La respiración se me acababa. El oxígeno, no había oxígeno. Sentía que me desmayaba. Y todo el mundo se reía. Pero tenía un maestro a mi lado. El rector me decía, ánimo, tú puedes. Y cuando la gente se ría, ríate tú también. Y eso te dará ayuda. Ríate, pero tú puedes. Volví a intentar. Y el rector me decía, ándale. No importa que no lo lea todo, pero comience. Aunque sea una palabra, puede salirle. Hasta que por fin pronuncié una palabra. Una palabra. Y la gente se reía y decía el rector, la risa le puede ayudar, ríase. Y yo me reía de yo mismo. Aprendí a reírme de mí. Y cuando me reí de mí, me salió la segunda palabra. Y eran unos versos, imagínense usted, una palabra cada hora. ¿Quién iba a entender el verso? Pero lo dije. Duré como 2 horas para decir el verso, pero lo dije y no me morí. Y de ahí en adelante yo dije, yo de ahora en adelante me abandono en la mano del Espíritu Santo. Cuésteme lo que me cueste. Si me muero, me muero, pero confío en el Espíritu. Y siempre que voy a hacer algo me abandono en la mano del Espíritu. Y ahora simplemente digo, en nombre de Dios voy. Espíritu Santo, ¿me ayuda o me ayuda? Porque yo no sé qué hacer. Si no me ayuda, me quedé sin ayuda. Y si me ayuda, tendré la ayuda suya. Y ahora, donde me toque, voy. No que no me dé miedo, me da miedo. Pero le digo al Espíritu Santo, ayúdame porque me da miedo. Y me abandono en la mano del Espíritu Santo. Y me ha tocado momentos tragos amargos. ¿Seguro? ¿Usted cree que es fácil enfrentarse con 10 pastores en un público, vamos a hablar así, y que le hagan preguntas y que usted no sabe de dónde vienen las preguntas ni qué va a responder? ¿No cree que es fácil? Pero el Espíritu Santo ayuda. Me ha tocado imagínense usted, enfrentarme a tantas cosas en la vida, con miedo, con temor y temblor, porque los nervios traicionan. Y cuando los pantalones me ponen a temblar, me río. Y cuando me río se me pasa todo. Eso tenemos que superarlo. Y eso tenemos que ayudar a la gente a superarlo. Porque la idea es compartir todos. Bueno, después que ya la gente compartió, el coordinador ve el tiempo, va calculando el tiempo, ¿cuánto tiempo? Si ve que muchos quieren compartir, pero ya no hay tiempo, entonces le dice, otro comparte otro día. Ahora el coordinador va a tomar la palabra y va a decir ya no, ¿qué me dice a mí? Ahora el coordinador dice, ¿qué me hace decir a mí la palabra de Dios? Porque se supone que ya el coordinador personalmente ha meditado la palabra y ha estudiado qué me dice a mí. Ahora el coordinador va a hablar qué me hace decir a mí.
En castellano va a predicar la palabra del Señor. Y va a resumir todas las ideas de lo que le dijeron en pastillas concretas, con las otras ideas que él tiene. No importa que agarre de lo que los demás dijeron. Para eso hablaron los demás, para que usted agarre de ellos y haga hincapié a lo que más le gustó, lo que más le llamó la atención. Hace hincapié, sin decir fulanito dijo, no, sino alguien dijo. O como algún hermano decía. O agarra la misma frase. Me llamó la atención esto, y Dios nos pide que como comunidad hagamos esto. Entonces, el coordinador es el único que va a decir qué me hace decir a mí la palabra de Dios. Cierra. Y al cerrar viene una oración desde la palabra de Dios. Una oración puede ser de petición, puede ser de perdón, puede ser de acción de gracias, puede ser de alabanza, no importa. Por ejemplo, si era por decir algo, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos quieres purificar. Gracias por tu gran misericordia que nos limpia y nos purifica. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, tu misericordia es eterna y nos perdona. Tú limpias nuestro corazón para que nosotros seamos dichosos, por decir algo. Pero basado en la palabra, hace la oración. De alabanza, de petición de perdón, de petición de acción de gracia, de lo que usted quiera. Y después de oración, que no es muy larga esa oración, luego viene contemplación. La contemplación, otros lo hacen de otra manera. A mí me gusta la contemplación, es de esta manera. Contemplo realizada en mí la palabra que acabo de escuchar. Me contemplo, Señor, me contemplo en este momento. ¿Cómo sería mi vida? O contemplo en este momento cómo sería mi vida cuando mi corazón esté limpio. ¡Qué alegría! En tu palabra está dicho, dichosos los limpios de corazón. ¿Cómo sería la alegría de verte a ti, Señor? Contemplo la emoción que sentiría mi alma al verte a ti, al tener mi corazón limpio. Contemplo. ¿Qué contemplo? Lo que dijo la palabra de Dios. Como si ya lo estuviera viviendo. Lo veo. Lo que voy a realizar. Lo que la palabra de Dios va a hacer en mi vida. Ese contemplo. Me deleito ahí. Y por último, agarro un propósito. La palabra de Dios me dice, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Propósito para el grupo. ¿Qué propósito podemos agarrar? Bueno, dice la palabra de Dios, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Vamos a confesarnos todos. Propósito para cumplir el dichoso los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Vamos a confesarnos todos. Ah, maravilloso. Maravilloso. Hay fariseos hipócritas, raza de vivo, por fuera muy limpio, pero por dentro podridos, parecen sepulcro. Un propósito. No voy a aparentar delante de la gente. Voy a aceptar mis errores. Voy a aceptar mi miseria. No voy a aparentar lo que no soy. Y cuando falle pido perdón, pero asumo mi responsabilidad. Bueno, agarro un propósito. Y un propósito a la semana. A la otra semana, cuando nos vamos a encontrar, el coordinador dice, ¿cómo estuvo el propósito de la vez pasada? Cada quien a conciencia debe examinar si cumplió el propósito. La idea era confesarse. Cada quien miró si se confesó o no. El que no se confesó no cumplió el propósito, usted le entrega cuenta a Dios con su vida. Pero ese era el propósito.